El siguiente vídeo va a ser la realización de una mesa, como veis aquí, que es la práctica número 2. Mesa que vamos a realizar igualmente con SketchUp. Vamos a irnos al programa. Este lo vamos a guardar, el archivo de la silla. Y vamos a darle archivo nuevo. Para modelar la mesa, pues vamos a seguir los mismos criterios, las mismas pautas que hemos hecho con la silla, y creamos un rectángulo que va a ser la base de 1400 por 600 milímetros. Nos vamos a equivocar a posta y en lugar de 1400 por 600 le vamos a dar 1200,600 y vamos a modelarla con esas dimensiones. Luego ya rectificaremos. La altura, como veis, tenemos 600 milímetros y por otro lado 100. Vamos a utilizar una nueva técnica que es darle elevación a esta superficie en dos momentos. Vamos a darle 600, la primera altura, la segunda era 100. Vamos a seguir utilizando la misma herramienta, pero vamos a pulsar la tecla control. Fijaros que al pulsar la tecla control junto al icono que representa la orden en la que estamos aparece un más. Esto significa que conforme vaya yo subiendo me va a duplicar dicha superficie. Le damos 100 y ya tenemos la mesa preconfigurada. Vamos a darle volumen a esas patas que tienen 100 milímetros en el sentido de frontal y 50 en el de profundidad. Nos ayudamos, como hemos hecho antes, de guías. 100, 100, dibujamos un rectángulo apoyándonos de las intersecciones y mediante la herramienta empujar tirar nos vamos a buscar el fondo. Vuelvo a insistir, si no se eliminan las superficies, pues borramos las aristas implicadas y ya lo tenemos. En el otro sentido teníamos 50 unidades, pues vamos a buscar 50 y 50, dibujamos otro rectángulo y eliminamos las aristas, y en este sentido hacemos exactamente lo mismo. 50 y 50, rectángulo, empujar y tirar hasta la arista trasera. Bien, ya tenemos la mesa más o menos hecha. Vamos a dibujar la zona esta superior, que lo que hace es dividir estas superficies con el fin de poder asignar materiales diferentes a lo que sería un cristal que tiene la mesa en la parte superior. Bueno, si os dais cuenta, la anchura que tenemos aquí hasta donde comienza el cristal es la misma que la pata en ambos sentidos, y luego aquí le damos un grosor a ese cristal de unos entre 5 y 10 milímetros. Eso ya es a gusto de cada uno. Vamos a ayudarnos. Primero eliminamos las guías que ya tenemos para que no nos molesten. Elegimos, vamos a dibujar nuevas guías a 100 milímetros y a 100 milímetros, y vamos a dibujar líneas buscando siempre los puntos de intersección. Vamos a eliminarla ya, y ahora vamos a dibujar una línea hacia abajo en el eje azul. Vamos a darle 50 milímetros, perdón, vamos a darle 5 milímetros. Nos venimos buscando el eje rojo, y una vez que tengamos el eje rojo vamos a situarnos sobre ese extremo para que coja la referencia, y fijaros como cuando bajamos nos aparece una línea discontinua azul, que significa que en ese punto justo acaba esa línea, y subimos con el eje azul y ya dibujamos el rebaje. Por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos hacia abajo 5 unidades, 5 milímetros, visualizamos, hacemos zoom, buscamos el eje rojo, nos situamos sobre el punto final, buscamos la referencia, el rastreo y cerramos.
Por último, a modo de detalle, yo he hecho también aquí un pequeño rebaje de unos 2 milímetros en las patas, más que nada por que puede ser un adorno. Pues lo que vamos a hacer es dibujar una guía a 2 milímetros en este sentido, una guía a 2 milímetros en este sentido. Dibujamos unas líneas que nos ayuden y vamos a, mediante la herramienta empujar y tirar, darle una profundidad de 2 milímetros. Eliminamos, muy importante, eliminar aristas que nos sobren. Buscamos las otras patas y hacemos exactamente lo mismo. Intersección a intersección. Y en este sentido igual. Nos llevamos hacia adentro 2 milímetros y ahora si hacemos doble clic nos introduce la superficie una distancia igual a la última tecleada. Seguimos buscando las otras patas. Dos milímetros. Borramos las aristas que nos sobran. Y bueno, aquí como no tenemos guía, lo que vamos a hacer es utilizar otra técnica. Y es, vamos a seleccionar las dos aristas. Seleccionamos la primera, pulsamos la tecla control y seleccionamos la segunda. Y vamos a copiar esas aristas. Esta herramienta nos permite mover las aristas, con lo cual moveríamos la superficie afectada por dichas aristas. Pero si pulsamos la tecla control, lo que nos permite es copiar esas aristas. Por lo tanto, vamos hacia abajo y tecleamos 2 milímetros, con lo cual, como veis, ya tenemos dichas aristas copiadas. Nos dividen la superficie, 2 milímetros hacia adentro, doble clic para repetir. Eliminamos las guías y solamente nos quedaría una cuestión y es la siguiente. Vamos a ver, vamos a dibujar aquí un rectángulo. Si os dais cuenta, si no os lo explico, cuando dibujamos cualquier superficie es una superficie cerrada generada por un contorno de aristas cerrado, pues tenemos una zona que la pantalla nos muestra en un tono más o menos gris azulado y una parte que nos la muestra blanca. Aunque esto se puede cambiar, hecho que veremos en otro tutorial, comentaros que evidentemente las superficies tienen dos caras. La cara vista, que sería la blanca, y la cara oculta, que sería la cara gris. Si nos damos cuenta, conforme vayamos generando nuestros modelos, pues nos interesa que en todas las vistas nos aparezcan las caras blancas. En este caso, debido a cómo hemos modelado esta mesa, esta superficie, la parte inferior de la mesa, nos aparece con la cara oculta. Lo que tendríamos que hacer es darle la vuelta. Seleccionamos la superficie, le damos al botón derecho y elegimos la opción invertir caras. Y fijaros como ya nos la ha invertido y nos muestra la cara buena. Echamos un vistazo, comprobamos que todo está correcto y por último hacemos triple clic, seleccionamos toda la mesa, botón derecho y creamos grupo. Ya podemos guardar este archivo como mesa. Pues bien, con esto veis que de una manera bastante sencilla hemos conseguido dibujar una mesa más o menos en detalle. Comentaros que, si recordáis, al principio, con arreglo a la longitud inicialmente dada, 1400 milímetros, nosotros nos hemos equivocado a posta y realmente la mesa mide 1200. ¿Cómo podemos modificar esto? Pues, como ya tenemos un grupo, hacemos doble clic para introducirnos dentro de dicho grupo. Vamos a buscar una vista lateral porque lo que pretendemos es desplazar estas dos patas con sus superficies y aristas correspondientes 200 milímetros más hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a buscar una vista que nos ayude a seleccionar dichas superficies de una manera correcta.
Una vez que la tengamos, vamos a hacer una ventana. Importante que la ventana la hagamos de la zona izquierda a la zona derecha. Fijaros, se nos seleccionan todas estas superficies. Y si ahora nosotros desplazamos, veis que se desplaza completamente todas las superficies sin estropearnos el modelo. Nos iríamos hacia la derecha, teclearíamos 200 y ya tendríamos, como veis aquí, la mesa de 1400. Esto es importante, lo digo porque a la hora de seleccionar con ventanas, si la selección la hacemos mediante una ventana pero al revés, empezando en la derecha y acabando a la izquierda, se seleccionan todas aquellas superficies y aristas que están total o parcialmente dentro de dicha ventana, con lo cual es posible que, fijaros, a la hora de desplazar, fijaros cómo nos deforma las superficies afectadas de las patas izquierdas. Por lo tanto, es un tema que debemos ir practicando a la hora de seleccionar, buscar qué selección nos interesa, qué manera de seleccionar nos interesa, para que cuando modifiquemos pues lo hagamos siendo conscientes de lo que queremos hacer. Bien, en este vídeo vamos a partir de las prácticas anteriores donde dibujamos una silla, la siguiente donde dibujamos la mesa para realizar esta composición. Vamos a situar y vamos a realizar el modelo completo donde vamos a tener la mesa y las sillas perfectamente dispuestas para insertarlo en nuestros dibujos arquitectónicos. Veis que yo he abierto aquí los dos archivos, el de la silla y el de la mesa. Veis que, tal y como os dije, la mesa es un grupo y la silla es otro grupo, y vamos a actuar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la silla, vamos a ir a edición, copiar o control C, nos vamos a ir al archivo de la mesa y vamos a ir a edición, pegar o control V. Aquí tenemos, como veis, la silla, ¿vale? Vamos a coger como referencia, nos situamos sobre esta zona, desplazamos la silla en el eje rojo, con lo cual la mesa y esta silla nos van a quedar en el mismo plano de trabajo. Bien, pues el primer paso va a ser, como digo, ir colocando poco a poco copias de la silla alrededor de la mesa. Vamos a intentar ayudarnos con la vista en planta que podemos seleccionar aquí. Vamos a ir moviendo la silla. Yo os recomiendo, sobre todo al principio, ir moviendo siguiendo los ejes verde y rojo, puesto que el plano de trabajo ya lo tenemos. Seleccionamos el eje verde, desplazamos y ahora volvemos a mover siguiendo el eje rojo. Además, en este tipo de movimientos conviene activar la vista rayos X que veis aquí, para evitar pues solapar superficies y colocar la mesa pues de tal manera que sea atravesada por la pata de la mesa, etcétera. ¿Vale? Vamos a arrimar un poquito más esta silla hacia adentro y la podemos desplazar si queremos un pelín más. La situación exacta tampoco ha de ser milimétrica, simplemente con que la coloquemos correctamente luego podríamos moverla. Como tenemos seleccionada la silla, vamos a hacer una copia. Lo vamos a hacer con la herramienta mover también, y lo que vamos a hacer es pinchar en cualquier punto. Veis que ahora la podríamos desplazar, pero si pulsamos la tecla control, además de desplazarla, podemos hacer una copia, ¿vale? Siempre, os insisto, siguiendo los ejes rojo o verde. Bien, ya tenemos la situación. Podríamos ir viendo las diferentes vistas con el fin de, si queremos, tratar de ajustar un pelín más la situación, aunque ya os digo que tampoco es algo especialmente importante. Y ya tendríamos las dos primeras sillas dispuestas. Vamos a sacar una copia de una de ellas, la seleccionamos, herramienta mover, pinchamos, nos desplazamos en el eje rojo, pulsamos control y situamos la copia aquí, copia que deberemos girar 90 grados. Y debemos girar 90 grados siempre buscando, como digo, que el transportador de ángulos sea azul, para que el eje de giro sea el eje azul.
Por lo tanto, si nos situamos aquí encima, fijaros cómo el transportador intenta adaptarse a la superficie, a cada una de las superficies que forman este arco, con lo cual nos aparece en negro. Pues nos situamos aquí abajo hasta que encontremos que el transportador es azul. Pinchamos en ese momento, elegimos el origen, giramos 90 grados. Volvemos a la copia, a la vista superior, y vamos a intentar mover, como digo, primero según el eje verde y posteriormente, para arrimar la silla a su sitio, el eje rojo. Vamos haciendo una visualización. Quizás, como veis, se nos queda excesivamente pegada a una de las patas. Vamos a moverla un pelín, simplemente para que nos quede más o menos bien situada. Bien, ya tenemos 3 sillas y ahora lo que vamos a hacer es procurar hacer una simetría de estas dos para que nos aparezcan aquí. Y para hacer eso tenemos que hacer en varios pasos. El primero sería seleccionar primer grupo de silla, botón control, tecla control pulsada, seleccionamos la segunda, herramienta mover, nuevamente control para crear una copia y desplazamos siguiendo el eje verde. Y ahora, para crear una simetría, debemos ayudarnos de la orden escala. Bien, vamos a hacer una simetría de las dos al mismo tiempo. Tenemos las dos seleccionadas, por lo tanto la escala, todo lo que hagamos con la escala va a afectar directamente a las dos que son las que tenemos seleccionadas. Para hacer una simetría, pues deberíamos pinchar en estos puntos intermedios. La simetría la podemos hacer en un sentido, la podemos hacer en el otro sentido, o la podemos hacer en el otro sentido, ¿vale? Como veis, en este caso evidentemente nos interesa hacerla de aquí hacia allá, por lo tanto pinchamos en este punto, nos desplazamos hacia allá y tecleamos -1, con lo cual, como veis, ya tenemos las sillas perfectamente dispuestas. Ahora simplemente, siguiendo el eje verde, trataríamos de acercarlas hasta una distancia que consideremos oportuna, ¿vale? Y la última copia pues la vamos a realizar de la misma manera. Vamos a seleccionar esta, herramienta mover, control, desplazamos y ahora con la escala buscamos el punto intermedio, -1, y ahora la desplazamos hacia la zona donde debe estar. Bien, pues ya tenemos nuestras copias perfectamente dispuestas. Quitamos la visión rayos X y vemos aquí el conjunto. Todas las patas están sobre el mismo plano de trabajo, cosa importante. Si en algún momento por error se nos quedan algunas sillas ligeramente elevadas con respecto a la posición que deberían ocupar, como vemos aquí, pues sería cuestión de seleccionarlas y darle a la herramienta mover. Pincharíamos en cualquier punto de la parte inferior de las patas, bajaríamos en el eje azul, ¿vale? Y una vez hecho esto, seleccionaríamos el punto de referencia de la pata de la mesa y conforme vamos bajando, fijaros que llega un momento en que ambos puntos, el punto de la pata de la silla y el de la pata de la mesa, se unen mediante una línea de puntitos y dos puntos negros en el extremo. Eso significa que en ese momento debemos pinchar para terminar de desplazar en ese sentido las sillas. Bien, el último paso sería, vamos a hacer una primera incursión en los materiales para generar algo parecido a lo que tenemos aquí, donde tenemos la mesa y las sillas, una parte de madera, el cristal de la mesa y pues unos cojines de un color determinado, ¿vale? Pues vamos a irnos a nuestro archivo y aquí lo que vamos a hacer va a ser doble clic para entrar dentro del grupo. Recordar que dentro del grupo de la silla es un grupo y el cojín es otro. Vamos a seleccionar la silla, nos vamos a la herramienta pintar, nuestro bote de pintura, y aquí podemos elegir materiales. Materiales que vienen ya preinstalados con el programa, si bien luego veremos la manera de realizar nuestros propios materiales.
Bien, nos vamos a ir en el desplegable a la opción de madera y vamos a elegir, por ejemplo, madera de cerezo sin tratar. Una vez elegida, como veis, si yo pincho sobre la silla, pues automáticamente toda la silla, todo el grupo, todas las superficies que forman el grupo se rellenan de ese color o de ese material. Pero si nos damos cuenta, pues el dibujo de la madera pues no queda muy bien definido. Para ello iríamos a editar y dentro de la edición dejamos todos los valores tal cual. Deberíamos irnos a la opción de anchura y altura de la imagen de textura de la madera. En este caso vamos a darle un valor inferior al que tiene ahora, 1829. Vamos a darle, por ejemplo, 300. Al cambiar la anchura automáticamente se nos cambia la altura para mantener las proporciones y ahora vemos que sí se adapta mejor y queda más definida el material de madera. De momento tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Vamos a seguir haciendo lo mismo con las otras sillas. Seleccionamos silla, elegimos el material y pinchamos. Seleccionamos la silla, elegimos el material y pinchamos. Seleccionamos la otra silla, elegimos el material y pinchamos, y así con las 6. También hay una manera de hacerlo, es decir, podríamos haber aplicado los materiales antes de realizar las copias, pero bueno, de momento esto, como yo os digo, es una primera incursión y luego ya veremos más formas de realizar las cosas de tal manera que sean más rápidas. Por último, vamos a hacer lo mismo en la mesa. Si bien aquí en la mesa, si nos damos cuenta, la mesa es todo un grupo, incluyendo la zona del cristal. Por lo tanto, vamos a seleccionar el material y vamos a pinchar en la mesa. Toda la mesa se nos llena con la textura de la madera y lo que vamos a hacer es, ahora, una vez asignado este material, vamos a irnos a selección, vamos a elegir translúcidos y vamos a elegir, por ejemplo, el cristal azul translúcido. Y una vez hecho esto, una vez elegido el material, nos metemos dentro del grupo, doble clic, y dentro del grupo vamos a seleccionar la superficie del cristal. Esa superior, tecla control, la lateral y control para seleccionar la superficie lateral. Esas tres superficies van a llevar el material azul translúcido, cristal. ¿Vale? Pues pinchamos y las tres superficies se nos llenan de color translúcido. Vamos a editar también, aquí podríamos darle un color más blanco e incluso modificarle la opacidad, por ejemplo, a un 80%, con el fin de evitar ver la zona inferior de la mesa, o la zona interior. Cerramos, botón derecho cerrar grupo o doble clic fuera de él, y fijaros cómo la mesa tiene la textura de madera y el cristal tiene su textura de cristal, siendo todo un grupo. La lectura que debemos sacar de esto es que cuando nosotros asignamos un material a un grupo, el grupo coge ese material, salvo que interiormente y superficie por superficie hayamos asignado un material diferente al que estamos asignando en el grupo. En ese caso, el material que predomina es el material que tiene directamente la superficie. Bien, por último, podríamos elegir también para darle textura a los cojines de las sillas, pues podríamos elegir de la opción moquetas y textiles, podríamos elegir cualquier textura que nos interese. Podemos editar para modificar su aspecto, ¿vale? Es decir, esto ya se trata de que cada uno vaya jugando un poquito con los materiales y vaya haciendo sus propias pruebas que inicialmente, como digo, pues tampoco vamos a entrar en más. Luego entraremos en algunos capítulos posteriores a detallar un poquito más las posibilidades que tiene el uso de materiales, como veis, que no se quedan única y exclusivamente en esto que estamos viendo. Esto, digamos, es una primera incursión. Como veis, ya tenemos nuestra mesa y sillas, y lo dicho, como posteriormente queremos insertar todo el conjunto en nuestros planos, en nuestra vivienda, pues vamos a seleccionar todo y vamos a crear un nuevo grupo, con lo cual la mesa y las 6 sillas, como veis,
forman parte de una única entidad que podemos situar donde queramos. Vamos a guardar el archivo como mesa comedor, por ejemplo, y ya tenemos dicho archivo preparado para ser insertado.